Quiero compartir con ustedes. ¿Me escuchan bien? Ok. Ok. Esto es parte de una investigación que termina este año, el que terminará en la publicación de un opúsculo titulado Jazz Criollo. La relación de las antigüedades del jazz, el caso de Puerto Rico como exclusión del otro en los relatos de orígenes. Basado en el siguiente epígrafe: la búsqueda incesante de la pureza de los orígenes no es un viaje de descubrimiento, sino uno de borrar. Esta ponencia es un ensayo tesis que parte del planteamiento crítico del jazzista australiano Bruce Johnson, cambio, quien sostiene que el jazz no fue inventado y luego exportado, fue inventado mientras se exportaba. Cierro la cita. Este cuestionamiento a un relato de origen canonizado por la Academia Estadounidense y asimilado por los relatos de origen del jazz en nuestras latitudes, parte de la realidad material de las producciones vernáculas del jazz a nivel mundial. Próximo. El caso puertorriqueño ofrece la oportunidad de documentar dicha crítica en un contexto de relaciones coloniales y de su condición de ser declarados, y cito, extranjeros en el sentido doméstico por la Corte Suprema de los Estados Unidos en 1913. ¿Por qué el desarrollo vernáculo de ragtime, cakewalk, one-step, two-step y foxtrot, evidentemente criollizado por músicos locales y bailado por diferentes clases sociales desde finales del siglo XIX, no aparece como parte del discurso fundacional del jazz en mayúscula y mucho menos del jazz puertorriqueño en minúscula? El mismo Ken Burns, en su documental Jazz a Film, asevera, no había dado a señal, pero yo muevo mucho las manos, asevera que el jazz creció en miles de lugares. Sin embargo, la participación de puertorriqueños en la banda del Regimiento 369, que introdujo el jazz en Europa, nunca se menciona. La composición, interpretación y baile de estos géneros del jazz, de creación local, bailada a partir de bailes regionales e interpretada por los instrumentos vernáculos, nunca se menciona, no se registra, ¿no? Pero es una evidencia de que no solamente se inventaba mientras se exportaba, sino que mientras se exportaba, pasó por procesos complejos, dinámicos y adaptativos de lo que yo denomino invenciones otras. Próximo, no la anterior. La historia temprana del metagénero del jazz se compone del surgimiento del conjunto de géneros bailables, el one-step, el two-step, el foxtrot, el turkey trot y otros, agrupados bajo el nombre de jazz. Entre 1890 y 1920, estas son las formas bailables que se desarrollaron sobre la base musical del ragtime por un lado y la altamente kinésica coreografía del cakewalk por el otro. Por lo general, las historias del jazz centran su atención en las actividades de músicos, mayormente hombres, como Scott Joplin, Buddy Bolden, Ferdinand Joseph Lamotte, conocido como Jelly Roll Morton, y Louis Armstrong, subrayando que su génesis y desarrollo se circunscriben a las dinámicas humanas de la ciudad-puerto de Nueva Orleans. Durante el mismo periodo en Puerto Rico se conservan documentos que evidencian la presencia de dichas formas bailables y su criollización. En 1915, el compositor puertorriqueño Rafael Balseiro Dávila publica un ragtime titulado Lisica. No sé si el internet toma, pero es un ragtime
Pam, pam, tan, tirarán, pararadín, tarán, tarirarán. Tiene todas las características del ragtime, pero se compone en Puerto Rico. Se puede partir de la premisa de que el compositor, muy conocido por componer música de baile, conocía el género y como músico con educación musical formal habría estudiado ragtimes preexistentes y habría compuesto piezas bailables similares. Próximo. Un antecedente de contactos de músicos de Nueva Orleans con Puerto Rico es la visita en 1857 del afamado pianista virtuoso Luis Moro Gottschalk. Próxima. Gottschalk residió en Puerto Rico durante un año completo. Allí improvisó una fantasía para piano que tituló Souvenir de Puerto Rico, la marcha de los jíbaros, basada en un aguinaldo tradicional puertorriqueño que todavía nosotros cantamos, que se llama Si me dan pasteles. Es importante señalar que el contacto económico, político y cultural entre Puerto Rico y los Estados Unidos de Norteamérica estaba bien establecido mucho antes de la invasión de 1898. Aunque está evidenciado que tropas estadounidenses compuestas totalmente de soldados afrodescendientes participaron en la invasión y subsiguiente ocupación de la isla, la madurez con que los compositores puertorriqueños manejaban estos géneros bailables de jazz apunta a que existió un contacto con estas músicas al tiempo en que éstas eran creadas y que entraban a Puerto Rico a través de la creciente industria de publicación y distribución de partituras para piano dirigida a dos grupos. Primero, los que compraban piano y segundo, los establecimientos comerciales que utilizaban las pianolas. Próximo. Las formas bailables creadas en el sur de los Estados Unidos antes del boom de la industria disquera estaban en demanda en los salones de baile de los clubes nocturnos y en la transportación marítima de pasajeros. Un ejemplo de eso es que en 1903 aparece un artículo de opinión diciendo el mundo se está yendo por la cuneta porque en París y en Puerto Rico se está bailando cakewalk. Interesante, un periodista puertorriqueño que residía en París escribe y dice: el cakewalk es, en resumidas cuentas, la bomba que bailan los negros españoles de Cuba y Puerto Rico, ¿no? Hace esa conexión. Pero lo más interesante es que ya para 1904 hay otra columna de opinión donde se habla de que está ocurriendo algo terrible en Puerto Rico, y es que las danzas tradicionales se están bailando con pasos de two-step, ¿no? Y entonces están sonando la alarma. Y estos son dos casos de los tantos que he documentado. Próximo. Aunque no fue la intención de los autores, ambos artículos revelan la naturaleza compleja, dinámica y adaptativa del musical humano. Los procesos demográficos de coexistencia generacional y los rituales sociales de las fiestas y celebraciones crean la demanda de nuevos bailes, y esta demanda revela los procesos de fertilización cruzada. La danza decimonónica comienza a ser bailada con la kinesis y los movimientos del two-step. Y un ejemplo es la danza two-step salsa del conocido compositor puertorriqueño de música de salón llamado Juan Ríos Ovalle. Y es una danza que comienza muy tradicional, no, la llamada al baile, pero cuando se entra a la parte bailable es tin tan taran, tin tan tara, parara, y uno, si no conoce el two-step, uno se queda como que ¿qué es lo que está ocurriendo? Pero si usted conoce el two-step, dice, me gustaría saber cómo esta gente bailaba. La criollización, a través de los procesos de fusión y fertilización cruzada de estos géneros, que se estaba dando en tiempo real mientras emergían en Nueva Orleans,
también se ilustra en la incorporación de estos géneros al canon de composiciones de los creadores musicales. Y ya para 1910, en unas competencias de composición musical, participan en el género de danza 7 compositores, pero añaden el género de two-step y aparecen 8 two-step criollos. Y cuando aparecen los nombres de los compositores, es el santoral del canon de compositores puertorriqueños reconocidos en su momento. Próximo. Este dato es parte de la evidencia de que el two-step estadounidense en Puerto Rico pasó por un corto proceso o por un proceso de domesticación, convirtiéndose en un excelente ejemplo de lo que es la fertilización cruzada. En 1918, la entrada de los Estados Unidos de Norteamérica a la Primera Guerra Mundial marcó un parteaguas en la historia del metagénero del jazz. Como parte del contingente militar estadounidense, desembarcó en Francia la banda del Regimiento de Infantería número 369 del estado de Nueva York, bajo la dirección del músico mayor teniente James Reese Europe. En el segundo episodio del documental Jazz Field, el documentalista Ken Burns resume la historia de esta banda y su profunda huella en el desarrollo del metagénero de los Estados Unidos y en Europa. Próximo. No se va a poder ver el video, pero son 8 minutos que le dedica a esta banda. Usa como banda sonora de esos 8 minutos una grabación que hace la banda en 1919 en Nueva York, después que sus miembros están retirados del ejército, ¿no? ¿Por qué esto es importante? Próxima. Porque de los 35 miembros de la banda, 16 son puertorriqueños. Y si usted escucha la banda sonora, toda la cuerda, todos los clarinetistas salieron de la banda municipal de San Juan, que James Reese Europe se montó en un vapor, fue a Puerto Rico y los recluta personalmente. No para ir a aprender jazz, sino porque ya conocían y tocaban los géneros que la banda iba a tocar. Esto es importante porque entonces, si Ken Burns menciona a los puertorriqueños, ocurren dos cosas. Primero, él tiene que explicar cómo carajo 16 puertorriqueños son parte de la historia del jazz, porque eso quiere decir que ya esos bailes se interpretaban y se tocaban en la vida cotidiana puertorriqueña. Y segundo, quiebra la narrativa estadounidense céntrica, ¿no?, de que la historia del jazz se desarrolla única y exclusivamente entre Nueva Orleans y Nueva York. Próxima. Esto es un ejemplo puntual de superimposición y entrelazamiento cuántico, en que eventos ocurridos en diferentes lugares tienen un impacto en cada uno de ellos, pero cada uno desarrolla su propia historia. Y esto incluye la constante pasaje de gente de las islas del Caribe, México y el norte de Sudamérica a la ciudad de Nueva York, como ocurre con la afro-puertorriqueña Frances Goday, que a los 18 años entra en un convento en Nueva Orleans en 1883 y se convierte en una de las pianistas que desarrolla el género del piano de salón, que tiene un impacto junto con el ragtime en cómo se toca el piano en estas músicas bailables. Convencionalmente, la incursión de músicos latinoamericanos en general y de puertorriqueños en particular en el jazz se comienza a historiar a partir del final de la Segunda Guerra Mundial, pero la iconografía, y yo sospecho que Puerto Rico esa iconografía no es exclusiva de Puerto Rico, sino de Latinoamérica en general. Por ejemplo, la próxima, a través
a través de los fonógrafos de la industria disquera, primero con las partituras, luego con la fonografía. La próxima, a través los puertorriqueños que participaron en la banda con James Reese Europe no eran los únicos músicos puertorriqueños. Está el puertorriqueño Juan del Busto con el 4 Regimiento de Ingeniería próximo. Al mismo tiempo están en Virginia una banda compuesta totalmente de puertorriqueños, pero de puertorriqueños blancos, porque el ejército estaba segregado. Ahora, también en Puerto Rico, la familia Madera toca en los cines y las partituras que utilizan no solamente es música local, sino música de ragtime, música de two-step, etcétera, etcétera. La próxima. La RCA Víctor contrata músicos puertorriqueños para tocar jazz en Puerto Rico. Le sigue la banda de la Universidad Interamericana en San Germán y su director era miembro, la próxima, de la banda de Happy Hills. Y termino. La próxima es que también llegaban trupés de jazzistas afro-norteamericanos como los Jazz Singers, dirigidos por una mujer saxofonista llamada Gonzelle White. Y termino. Las culturas musicales como el jazz en ocasiones se estudian fuera de las dinámicas, las complejidades y las capacidades adaptativas de los seres humanos que las crean al practicarlas. Un cambio de paradigma epistemológico abriría las investigaciones sobre las músicas humanas a conceptualizaciones más rizomáticas respecto a los productos musicales. Esto nos ayudaría a decolonizar la forma y manera en que nos vemos nosotros mismos como agentes del origen y el desarrollo de los metagéneros transhumantes y globalizables como el jazz. Próximo. Termino recalcando las palabras de Joseph Roch al principio. La búsqueda incesante de la pureza de los orígenes no es un viaje de descubrimiento, sino de borrar. Muchas gracias y podemos comenzar.